Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, en la que vamos a continuar estudiando el libro del Éxodo. Vamos a retomar el estudio del libro del Éxodo con el capítulo 25. En el capítulo 20 vimos juntos los 10 mandamientos, como los conocemos, pero luego, a partir del 21, hemos ido viendo otras instrucciones que le da Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. No sé, antes de comenzar la reunión de hoy, ¿alguien tiene algún tema de lo ya visto anteriormente que quisieran plantear? Por ahí quedó un tema, pero a ver si es que lo tienen, si no, no hacemos problema. No, si recuerdan, les dejé una tareita, pero si la recuerdan, si no, vamos. ¿No? ¿Alguien que tenga algo de lo anterior, de lo que quedó pendiente, de lo que quedamos en revisar? Sí, Graciano, adelante. Manuel Pablo, buenas noches y buenas noches a todos los hermanos. De lo que recuerdo fue que estuvimos conversando porque en una parte del capítulo 24 se dice que los israelitas que acompañaron a Moisés vieron a Dios y en otras partes del texto dicen que para ver a Dios solamente lo pueden ver los que se mueren, ¿no? Entonces había esa duda, porque en algunas partes dice que los que Claro. acompañaban a Moisés lograron ver. Claro, efectivamente, Graciano, ese tema quedó pendiente y nos tocó casi el final de la reunión del jueves pasado, ¿no? Y quedó pendiente, qué bueno que lo hayas planteado, ¿no? El tema que plantea Graciano, que es el que quedó pendiente, les recuerdo a todos, es, ¿cómo nos dice el final del capítulo 24 que Moisés, acompañado de otras personas, autoridades de Israel, ven a Dios a la cara, cuando por otro lado hemos leído, y no una, varias veces, de que nadie puede mirar a Dios y seguir con vida? Entonces, total, pero seres humanos, ¿vieron a Dios a la cara o no lo vieron? ¿En qué quedamos, no? Ese fue el tema, y excelente que lo hayas recordado, Graciano. A ver, veía la mano también de Emiliano. Adelante, Emiliano. Buenas noches, don Manuel y hermanas del curso. Sí, efectivamente, dice que la presencia de Dios es un misterio, porque dice que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el Omega, el Alfa y el Omega, aquel que del Señor es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que va y que es y el que va a venir. O sea, significa, es un misterio, dice, es un misterio y no podemos verlo. Es lo que, lo que se lee ahí, que se encontró Moisés cara a cara, es una fórmula de escribir, pero no. Claro que Moisés se encontró a través de un espíritu, ¿no? Pero no, a través del fuego, de la zarza que estaba prendida. Pero dice que no podemos verlo a Dios, es un misterio. Eh, Solamente nosotros sí tenemos que tener fe en comunicarnos con Él de tú a tú en la oración. Es lo que yo he encontrado. Ujú. Gracias. Bien, bien, Emiliano, muchas gracias. Y como dice Emiliano, muy bien, ¿no? Así es. Nosotros no podemos ver a Dios, el rostro de Dios.
Tanto así que recuerden, en el propio libro del Éxodo que estamos leyendo, y vamos a seguirlo viendo en los otros libros del Pentateuco, cuando el propio Moisés, él solo, se encuentra con Dios, no lo puede mirar a la cara. En algún momento nos dice, y Moisés se va contra la roca y el Señor le cubre los ojos y pasa delante de él. Y cuando Moisés levanta la mirada, ve el rastro de Dios, el rastro, la espalda, nunca la cara. Y a pesar de ver el rastro, por eso decimos, Moisés miró el rastro de Dios, no su rostro. Me parece un juego de palabras, pero así es, hermanos. O sea, Moisés no vio el rostro de Dios, vio su rastro. ¿Entendemos? Rostro, rastro. Entonces, si Moisés no lo vio, menos las personas que se vieron con él en ese capítulo 24. Entonces, ¿cómo entender? ¿Es una contradicción de la Biblia? Uno miente y el otro no. ¿Cómo es? Como dice Graciano, hay que entender la figura que nos presenta. Cuando nos dice el autor inspirado que ven a Dios, significa que están en presencia de Dios, pero no es mirarlo a la cara, porque a la cara no se le podía mirar, porque nadie lo vio ni lo ha visto hasta el día de hoy, más que Jesús, que viene del Padre y regresa a Él. Pero en esta vida, en este pellejo humano en el que estamos, no podemos mirar a Dios Padre al rostro. Y eso está claro desde el comienzo, desde los primeros libros de la Biblia. Y eso lo tienen clarísimo también los judíos, y eso lo tienen clarísimo también los musulmanes, que son, nosotros venimos del judaísmo y los musulmanes vienen de nosotros. O sea, son religiones que van una después de la otra. Entonces, partimos de los mismos principios. Un solo Dios, un Dios a quien no podemos ver a la cara, un Dios todopoderoso. A ver, entonces, les doy la palabra, hermanos, no sé si tuvieran algún comentario sobre esto, si nos queda claro o no nos satisface, que no nos quede el sabor de una contradicción. Oye, en la Biblia dicen cosas que se contradicen. Eso sería muy delicado. Guillermo, adelante. Gracias, Pablo. Buenas noches contigo, con todos los hermanos. En algún lugar de la Biblia dice que Dios es espíritu purísimo, o sea, no es un ser corpóreo, visible como corpóreo. Cuando he mencionado el pasaje de la zarza ardiendo, cuando se manifiesta a Moisés y le tapa los ojos a Moisés, pasa y luego que se retira, Moisés le ve el rastro, o sea, la espalda. Dios había adoptado una forma humana para dar, o sea, tenía una apariencia de un ser humano para que sea más comprensible para Moisés. Debemos entenderlo así. Claro, claro, Guillermo, efectivamente. Miren, acá al final de esta diapositiva, Éxodo 24, versículo del 1 al 11, al final, o sea, más tirando al 11. ¿Qué cosa leemos? Como vimos el jueves pasado. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de 70 de los ancianos. Y ellos vieron al Dios de Israel. Y ellos vieron al Dios de Israel. Pero es que lo vieron, le vieron el rostro, se vieron cara a cara con Dios y siguieron vivos. Algo que la Biblia nos dice eso no es posible, porque nadie puede mirar al Señor. Y el único que lo logra no es ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de los profetas. El único es Jesús. Jesús que es la segunda persona del mismo Dios. Entonces, eso nos debe quedar claro, claro, que no nos confunda. Como repito yo, la pregunta sería entonces, la Biblia se contradice, que es a lo que nos podría llevar a un hermano confundido y confundirnos a nosotros mismos. Pero la respuesta es no, no se contradice. A ver, ¿alguien más que quisiera intervenir? Ese párrafo final de esta diapositiva que proyectamos, que vimos el jueves pasado, es la que encierra un poquito el tema en conflicto, ¿no?
Y miren, en ese mismo último parrafito dice, a sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli, resplandeciente como el mismo cielo. Bueno, el lapislázuli es un mineral de un azul bellísimo. El Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces, ¿cómo entender eso? Como estamos comentando, ¿no? ¿Vieron a Dios? ¿Realmente lo vieron? ¿Se vieron cara a cara? No. Entonces, ¿qué vieron de Dios? ¿Vieron a un ángel de Dios? Esos temas que quedan como misterio, pero lo que hay que entender como principio es que nadie ha mirado el rostro de Dios. Y en buena parte porque Dios, ¿cuál es el rostro de Dios? ¿Tiene forma humana? Como dice Guillermo, ¿tiene forma humana? Tiene dos orejas, nariz, pelo, ojos. Es hombre, es mujer, es joven, es viejo. Lo representa como un viejísimo, ¿no? De pelos blancos, varón. ¿Es así? Porque si hay un dios varón, hay una diosa mujer, o es uno solo de los dos sexos. Y ya nos metemos otra vez en problemas que nos rompen el cerebro y no llegamos a mucho. Rafael, adelante. Buenas noches, Manuel Pablo. Buenas noches con todos, hermanos. Gracias. ¿De dónde vendría aquello de también simbolizar a Dios con un triángulo y un ojo en medio? Claro, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a reflexionar sobre esa inquietud de Rafa? ¿Por qué representar a Dios como un triángulo? A ver, Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, el triángulo representa o simboliza la Santísima Trinidad, que es un principio. Tenemos un solo Dios, pero en tres personas distintas. Son tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como son tres personas, se coloca el triángulo. Y el ojo en medio es una simbología de que Dios todo lo ve. Ese es su poder, su omnisciencia, uno de sus atributos. Eh, Exacto, Guillermo. Es su recuerdo, omnisciencia y su omnipresencia, sí. recuerdo que esta representación la hacían en los libros de historia sagrada cuando estábamos en la primaria. Yo estudié primaria en los años 50 del siglo pasado. eh, Era una forma de que nosotros entendiéramos lo que nos decían con palabras los maestros. Dios es uno y trino. Y nos decían uno, un solo Dios; trino, tres personas distintas. Es un solo Dios, no son tres dioses, es uno solo. Y esta figura, esta simbología venía en el libro de Historia Sagrada, lo recuerdo claramente. Claro, claro, Guillermo. Y mira, aprovecho lo que ha comentado nuestro hermano Guillermo para otra vez meter un poquito de inquietud teológica en el tema de la Trinidad. Bien dice Guillermo, nuestro Dios, el Señor, es uno solo en tres personas. Pero cuidado con aquellos que piensan, no, el Señor es uno solo en una persona. Entonces, la Trinidad, ¿cómo lo explican? De una manera que termina negándola. Porque entonces, si el Señor es una sola persona, cuando es Padre o es Hijo o es Espíritu Santo, estaría adoptando diferentes facetas. Esa misma persona se pone máscara de Padre o de Hijo o de Espíritu. Eso es una herejía que nació desde el comienzo de la iglesia y hasta el día de hoy va como que va puliéndose, pero con el fondo es el mismo. Y la herejía se llama el modalismo, los modos en que esa sola persona que es Dios se presenta. Les digo, hermanos, es una herejía. Una herejía es una verdad incompleta, una verdad que lleva a confusión. El Perdón, ¿cómo se llama? ¿Ya? modalismo, por modo, ¿no? Como el modalismo viene porque el Señor se presenta
de tres modos diferentes. Es una sola persona, dirían ellos, en, presentada en tres modos. Como padre, a veces. O sea, ahora actúo como padre, ahora actúo como hijo, ahora actúo como espíritu. Entonces, no es fácil de comprender. Por eso que yo siempre les digo, hermanos, por favor, dense un tiempito de cuando en cuando y lo más seguido que puedan. Y lean el tema de la Trinidad. Porque es facilísimo caer en herejías. Ahora, alguien me diría, bueno, ¿a qué fuente recurro? De verdad que he buscado, no encuentro. Y le digo, es que la tienes más cerca que tus narices. La fuente para estudiar el tema de la Trinidad es el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo, la versión oficial de 1997, que se publicó cuando el Papa Juan Pablo II estaba en ejercicio de pontificado. Lo tengo por acá. Ese es el libro verde que lo hemos mostrado un montón de veces y muchos me dicen, sí lo tengo. Bueno, ¿lo tienes? Ya, dice un primer paso, ahora hay que leerlo, es el segundo y más difícil. Ya lo tienes, ahora léelo. Y eso está al comienzo nomás. Al comienzo del catecismo, eh, los primeros puntos tratan de la Trinidad de manera amplia, profunda. Y más que eso no vamos a encontrar, de verdad les digo. Anda, busca, rebusca y saca pues un conejo del sombrero. No, el catecismo, que es un libro que tenemos tan a la mano, es la posición de la Iglesia en torno a ese delicado tema de la Trinidad. Y leámoslo una, dos, tres, cien, mil veces para que no caigamos en ese riesgo que es la herejía. Yo escucho herejías a cada rato. Jesús es, Jesús es un hombre, es el mejor de los hombres, pero no es Dios. Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Jesús es un solo Dios, una sola persona que actúa de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias. Pero les digo, y así un montón. Ese que murió en la cruz es un hombre que que Dios había usado, que entra en el pellejo de ese ser humano en el momento del bautizo en el Jordán y se retira momentos antes de la muerte de ese hombre en la cruz. O sea, el que muere en la cruz no es Dios, es un hombre que el Espíritu de Dios abandona antes de la entrega de la vida. Y el Espíritu de Dios lo toma en el momento del bautizo en el Jordán. Le digo, hay mil, eh, entre comillas, mil hipótesis. Y es interesante estudiarlo porque se van a dar cuenta, como les digo yo, me he dado cuenta también. Es interesante comprobar que cuando escuchamos a alguien del siglo XXI muy inteligente y filósofo y habla de Jesús y habla de Dios, no son novedades, aunque parecen inteligencia superior. Son cosas que se repiten hace 20 siglos, hermanos. Hace 20 siglos. Y les comento algo que ya hemos dicho, pero cada vez que la iglesia ha convocado un concilio, que ya van 21 concilios hasta ahora, cada vez que la iglesia convoca un concilio ecuménico es para resolver estos conflictos. Estos conflictos provocan un alboroto tal que la iglesia dice, vamos a poner orden, y convoca uno y otro concilio. Por lo menos antes del Vaticano II, los 20 concilios anteriores han pretendido responder a herejías. O sea, tenemos una fuente, en resumen, tenemos una fuente maravillosa al alcance, es el catecismo. Eso quería aprovechar de insistir en la importancia de que así como tenemos una Biblia y la leemos, tengamos un catecismo que lo tenemos, ¿no? Y lo leamos. No es fácil, pero poco a poco van a ver cómo ayuda. En el tema que estamos viendo también, hermanos, a propósito, capítulo 20 del libro del Éxodo, los 10 mandamientos, y uno lo sabe de paporreta, pero el alcance que tienen estos mandamientos lo encontramos en el catecismo. Montones, montones de puntos del catecismo que tratan sobre los 10 mandamientos con una amplitud extraordinaria. Pero a ver, les doy la palabra. Augusto ya levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas noches. Quería comentar sobre el símbolo este del triángulo.
Lo estaba buscando porque la verdad que sí también tenía curiosidad sobre eso, que aparentemente comienza a utilizar a partir del siglo XVI en el arte cristiano, ¿no? Como símbolo de la Trinidad y del ojo de la providencia, ¿no? De Dios. Pero algo que sí me llamaba la atención es que cuando yo era chico lo veía muchísimo, ahora mucho menos, ahora se ha dejado de utilizar bastante, ¿no? Pero también es un símbolo muy frecuente ese ojo, sobre todo de la masonería, y a veces en triángulo o a veces en escuadras cruzadas. También es un símbolo más que utilizan los masones, ¿no? Pero es algo que sí me llama la atención, porque antes lo veía tanto, incluso en las escuelas se enseñaba, y ahora ya se dejó de usar un poco, ¿no? Claro, claro, buen punto, Uso. Y la respuesta va un poco, no pretendo simplificar la respuesta, que es todo un tema, pero la respuesta va un poco por el lado de la necesidad que teníamos, mucho más antes que ahora, de hacer representaciones pictóricas de estos temas. Y es que la gente no leía, la mayoría no sabía leer. Entonces, cuando encontramos el arte religioso, las vírgenes, los arcángeles, en la escuela cusqueña misma, ¿no? Los arcángeles arcabuceros y la Virgen de una y otra manera, la Virgen y el Niño y la Sagrada Familia, dibujadas, pintadas en retratos que son obras de arte, pero eh, llenan un vacío en su momento, que es la gente que no sabía leer y los libros que casi no circulaban. Hay pocos libros y la gente no los lee. Entonces, ¿de qué manera comunicamos? El arte es una forma de comunicar. ¿De qué manera comunicamos mensaje? Hacemos representaciones pictóricas, artísticas. Entonces, en esa misma línea, el triángulo representa la Trinidad. El triángulo es una figura perfecta. El triángulo equilátero, ¿no? Es una figura perfecta. Cada ángulo es igual al otro, cada lado mide lo mismo que el otro, es una figura perfecta. Entonces, representa claramente las tres personas de un único Dios. Yo lo veo un poco por ahí, digo sin ánimo de pretender simplificar el tema que da para mucho más. A ver, entonces continuamos. Continuemos, no, recién vamos a comenzar. Hermanos, comencemos entonces, porque vamos del 25 para adelante, comencemos nuestra reunión de hoy, pero vamos a subsanar. No hemos hecho la oración inicial. Hagamos la oración inicial y empezamos con la lectura del capítulo 25. ¿Quién puede hacerla, por favor? Lo puedo hacer Claro, Emiliano, adelante. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú dijiste, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. En tu nombre queremos celebrar esta reunión para gloria tuya y bien de nuestros hermanos. Dígnate hacerte presente en nosotros, iluminándonos y fortaleciéndonos. Danos sinceridad y sencillez de corazón, amor a la verdad, a la justicia y a la paz. Refuerza los lazos de amistad cristiana que nos unen y danos un corazón abierto y generoso para amar a todos los hombres, a nuestros hermanos, como tú los amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias, Emiliano. Capítulo 25, entonces. Miren, estamos, ya repito, ¿no? El capítulo 20, las 10 palabras, el decálogo, y a partir de ahí, desde el 21 para adelante, más instrucciones y más enseñanzas y más disposiciones que Dios le da al pueblo a través de Moisés. En este caso son instrucciones para la morada. Entendamos la morada como inicialmente no hay un templo. El pueblo está todavía cruzando el desierto, entonces sería absurdo que pretendieran hacer una construcción que fije el templo en un solo lugar. ¿Se dan cuenta? Porque el pueblo está nómade, está caminando. Entonces, ¿cuál es la salida que tienen? La salida que tienen es hacer una carpa que se arma, donde van a pasar la noche y la temporada, y se desarma cuando van a seguir camino.
Entonces, cuando hablamos de la morada, la primera morada es esa carpa, una carpa grande, grandota, y que se conoce también como la tienda del encuentro. Es el nombre que a mí personalmente más me gusta, ¿no? La tienda del encuentro, una tienda, una carpa, pero es una tienda muy grande. Y yo los invito a que, como curiosidad, porque vamos a ver temas en relación con esto, busquen en su internet, busquen en su internet imágenes, imágenes de lo que habría sido la tienda del encuentro, esta morada, lo que habría sido las partes de la tienda del encuentro, el área que ocupaba, y luego hablando de los sacerdotes, que vamos a leer también hoy día, la vestimenta de los sacerdotes. Vamos a verlo juntos, pero de repente se usan términos que uno dice, ¿y eso qué es? ¿Qué parte de la vestimenta es? Entonces, trataremos de explicarlo entre todos, pero viendo los gráficos, ustedes pueden hacerse una idea clarita, facilita. Por ejemplo, efod, el efod del sacerdote, y piensen, efod, qué palabra tan rara. Pero el efod es como un delantal que se pone encima de la túnica. En fin, ya vamos a verlo, ¿no? Pero les digo, vale la pena que se ayuden en este proceso de aprendizaje, de conocer mucho más la palabra de tan cerca, que veamos en nuestro internet y buscamos la tienda del encuentro, imágenes, ¿no? La morada de Dios en el desierto, imagen. La vestimenta de los sacerdotes, imagen. Y van a ver cómo hay un montón de figuras y se da una idea clarita hasta de los colores que usaban. Lo que vamos a leer lo terminan de ver en las imágenes y se redondean. A ver entonces, ¿quién puede leer? Instrucciones para la morada. Yo leo. Gracias, Karim. El Señor dijo a Moisés, ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla voluntariamente. Las ofrendas que recogerán son estas: oro, plata y bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, lino fino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Con todo esto me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario, te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. Gracias, Karim. Y entonces va a venir una serie de indicaciones muy precisas, con mucho detalle, que es como decir un plano para la construcción. Es un molde para la confección, así de detallado. En el momento que quieran, por favor, levanten la manita. El arca, empezamos por el arca. O sea, aquí el arca de la alianza recién aparece y cobra vida. Si antes se mencionó, ha sido un disparo, pero acá está presentándose cómo fabricar el arca y qué va a ir dentro del arca. Vamos a ver. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Claro, gracias, vecino. El arca. Tú harás un arca de madera de acacia que deberá tener 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás alrededor de ella, en la parte de arriba, una moldura de oro. También le harás 4 argollas de oro fundido y se las colocarás en los 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Asimismo, harás unas andas de madera de acacia, las revestirás de oro y las harás pasar
por las argollas que están en los costados del arca, para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. En el arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Ujú. Gracias, Graciano. Miren, hermanos, clarito, ¿no? Da las dimensiones del arca, 1,25 m por 75 de ancho y por 75 de alto. ¿De qué material? De madera de acacia. ¿Y cómo va a ser el acabado? Recubierta de oro por fuera y por dentro. Y pondrás alrededor de ellas una moldura de oro. Luego, 4 argollas, una en cada esquina. ¿Para qué? Para, atravesando las argollas de cada lado, podamos transportar el arca. Entonces, como tiene una altura de 75 centímetros, las personas que coloquen el anda, el arca sobre su hombro, lo vamos a separar del suelo. Por la altura promedio de los seres humanos adultos, esa arca de 75 centímetros de alto no va a arrastrarse por el suelo. Y luego dice, ¿qué habrá en el arca? ¿Qué pondrás en el arca? Las tablas del testimonio, las tablas de la ley, esas piedras que conocemos como los 10 mandamientos. ¿No? Está clarito. Augusto, adelante. Es interesante aquí descubrir al arca hecha de madera de acacia. Esta madera de acacia era extremadamente resistente, ¿no? Y casi no se corrompía. Por eso en la Biblia, la Septuaginta la denominan incorruptible. Y cuando se hace la tipografía entre María y el arca, haciendo la nueva arca de la alianza, y con la antigua Arca de la Alianza, esto es uno de los detalles, ¿no? Que dicen que dado que el Arca de la Alianza era incorruptible en el pasado, la nueva Arca de la Alianza también sería incorruptible, es decir, al morir la Virgen María no experimentaría la corrupción, sino que sería llevada en cuerpo y alma al cielo, ¿no? De ahí también se basan ciertas tipografías que sacan. Claro, excelente, Augusto. Esa arca que aparece aquí para que lleve las tablas de la ley, las tablas del testimonio, las tablas de la alianza, luego va a tener vida en la Virgen María que lleva en su vientre al bebé Jesús. Entonces María es la nueva arca de la alianza. Y en vez de tener tablas de piedra, lleva a un ser humano vivo, que es nada menos que Dios hecho hombre. Es perfecto. A ver, avisamos. La tapa del arca y los querubines. Recordemos, los querubines son un nivel de ángeles, un nivel bien alto de ángeles. ¿Qué nos dice de la tapa del arca y los querubines? También harás una tapa de oro puro, de 125 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus dos extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la tapa, y estarán uno frente a otro, con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca, y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde allí, desde el espacio que está en medio de los 2 querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Gracias, Mari Carmen.
Vamos imaginando, ¿no? Y como les digo, luego pueden ver esto en imágenes, consultando en su internet, en su buscador, y pongan esto, la tapa del arca, querubines, y va a salir imágenes de esto. Claro, imágenes dibujadas, no hay fotos porque no está el arca disponible para nadie en ningún museo, pero hay representaciones muy exactas de esto. Augusto, adelante. Aquí algo interesante, ¿no? A pesar de que había prohibido, ¿no? Eso es para que en los 10 mandamientos se prohíbe hacer imagen de todo lo que está bajo bajo las aguas, en la tierra y en el cielo, ¿no? De todo. Pero sin embargo aquí manda hacer, ¿no?, un arca con dos querubines, ¿no? Porque la prohibición era sobre adoración, o sea, es decir, para no hacerte ídolos, ¿no? La prohibición era no te hagas imágenes a las que adores como a Dios, ¿no? Si no, no tendría sentido que aquí mande a hacer una imagen, y a pesar de que las personas más adelante vamos a ver, van a postrarse ante el arca, pero no por los querubines, sino porque Dios, la presencia de Dios descansará sobre el arca, ¿no? Es decir, Dios no prohíbe las imágenes, sino prohíbe si tú en tu corazón piensas que son dioses, y eso sí prohíbe, ¿no? Pero si las utilizas de otra forma, como para recordar algo o para que te eleven hacia un pensamiento hacia Dios, eso está perfectamente permitido, como se ve aquí. Bien, bien, gracias, Augusto, por la colaboración. Y miren, veamos, imaginemos esto. Son sobre la tapa de 1,25 por 75, ¿no? Una superficie de oro y dos querubines. Dos querubines, dos ángeles de oro macizo que se miran uno al otro y miran el arca. Es decir, ¿cuál es la función de esos ángeles? Es custodiar el arca, es protegerlo. Sí, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. En el segundo párrafo da un dato preciso, ¿no? Dice, allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes. Yo supongo que eso requiere alguna interpretación porque Moisés no se va a poner encima del arca entre los dos querubines, ¿no? Se refiere a que el arca está revestida por la presencia de Dios, supongo, y desde allí Moisés recibirá indicaciones de Dios, ¿no? Claro, más que eso, dentro del arca están las tablas de la ley. ¿Qué contiene el arca? Los 10 mandamientos, las dos tablas de piedra. Y entonces el judío entiende, ahí está Dios. El israelita, perdón, porque estábamos mucho antes que los judíos, ¿no? El israelita dice, ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. Y entonces tapamos esa presencia de Dios, la custodiamos, y los dos ángeles terminan de cuidar. Ahora nos va a decir más. Vamos a leer en un ratito. Nos va a decir cómo son esos ángeles. Porque si no, uno se imagina a dos angelitos uno al lado del otro, pero no. ¿Tienen alas? ¿Cuántas alas tienen? Bien interesante. Pero antes de avanzar, así como hicimos con la comparación del arca con la Virgen María embarazada de Jesús, acá también podemos hacer un ejercicio. El arca con los dos querubines encima, ¿con qué figura se compara en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Alguien se anima? Graciano, sí, adelante. Podría ser con el ángel de la Anunciación que le anunció a María eh, que iba a embarazarse del Espíritu Santo. Pero son dos acá, no uno. Son dos ángeles que cuidan el arca. No es un solo ángel como el ángel Gabriel, ¿no?
Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. ¿Podría ser el Cristo en la cruz y los dos ladrones a sus costados? No, pero simbolizar a los ladrones como ángeles es un poco demasiado, ¿no? Hay una figura más clara. Rafael, adelante. Quizá Moisés y Elías. Pero más claro. Recordemos la perícopa en el Evangelio según Juan, la perícopa que nos narra la tumba vacía. Entran, entra María Magdalena y luego entra, no, perdón, María Magdalena ve la tumba vacía, pero cuando entra Pedro y Juan, ¿qué cosa ven? Ven la piedra sobre la que se había depositado el cuerpo de Jesús, la ven vacía. ¿Y qué ven encima de la piedra del sepulcro? Dos ángeles. Relean el Evangelio según Juan y en los capítulos finales. Es breve, brevito es. Esa escena que Juan pinta extraordinariamente bien. Entra Juan y Pedro a la tumba vacía. Efectivamente está vacía, pero hay dos ángeles sobre la piedra vacía. Entonces, miren, el arca, la piedra del sepulcro, dos ángeles sobre el arca, dos ángeles sobre la piedra del sepulcro. Y ese es el sentido tan espiritual que vemos permanentemente en el Evangelio según Juan. ¿No? Chequéenlo y lo comentan si quieren. Incluso si alguien tiene su Biblia a la mano y quiere leerlo, a ver, lo puede hacer ahorita. Es un pedacito. A finales del Evangelio según Juan. Es la perícopa sobre la tumba vacía. ¿Sí? ¿Alguien está buscando? No, pues seguimos. A ver, seguimos. La mesa de los panes de la presencia. Acá siguen instrucciones del Señor. ¿Quién puede leer? Yo leo. Tú harás además una mesa de madera de acacia de 1 metro de largo por medio metro de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrirás de oro fino y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le pondrás un borde de 1 palmo de ancho y adornarás todo el borde con una guirnalda de oro. Después harás 4 argollas de oro y las ajustarás a los 4 ángulos que forman las 4 patas de la mesa. Las argollas estarán bien cerca del borde, a fin de que sirvan de sostén a las andas que se usarán para transportar la mesa. Harás las andas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Ellas servirán para transportar la mesa. También harás fuentes, vasos, jarras y tazas de oro puro para las libaciones. Y sobre la mesa pondrás los panes de la ofrenda, que estarán siempre ante mí. Gracias, Juanina. Los panes de la ofrenda que estarán siempre ante mí. Y pasan los siglos y tenemos hoy en nuestra vida cristiana católica, tenemos el altar y la Eucaristía. Karin, adelante. Buenas noches. No, solamente una curiosidad. ¿De dónde podrían sacar todo ese oro que se necesita en esa región? Esa es mi duda.
porque todo era recubierto de oro por dentro y por fuera. ¿Y de dónde sacaban todo ese oro? ¿no? Y hay más oro, ¿no? Recordemos, ¿Había minas o por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y recordemos que después, cuando se construya el templo, va a tener un montón de oro y un montón de utensilios de oro. Sí, definitivamente. Augusto, adelante. Hay que recordar que cuando salieron de Egipto, le pidieron a la gente que los apoyaran y la gente por miedo les daba sus posesiones de oro, ¿no? Que es lo más preciado. Y eso se llevaron el pueblo hebreos salieron con esas posesiones de oro, ¿no? Que después ya utilizarían muchas de ellas para hacer el templo, ¿no? Para hacer, También, mejor dicho, esto. también vale. Perfecto. Guillermo, adelante. Gracias, Juan Pablo. Yo quería decir que en perícopos anteriores hemos leído lo que acaba de referir Augusto. Ujú. Así es, perfecto. Y miren el concepto de argollas, acá otra vez. Es que las argollas son fundamentales para cargar el arca, para cargar la mesa de los panes de la presencia, porque no es algo fijo, ¿no? No es como ahora el altar en la iglesia está pues es empotrado, que tendría que moverlo ni con un tractor, ¿no? Pero en esa época es un templo móvil. La carpa se arma y se desarma, y cuando se desarma, cargas con las lonas, con toda la estructura y cargas con todo lo que lleva. Y por eso las argollas, para no estar manoseando, o sea, cargas los palos en lo que se apoya lo que vas a cargar, pero no manoseas el arca ni la mesa. A claro, ver, el contacto es el mínimo posible, ¿no? claro, y vamos a ver, todavía no, pero un poquito más adelante, que la pregunta que viene también, y entonces, ¿quién es el encargado de esos traslados? De armar y desarmar, de ordenar y de transportar. ¿Quiénes son los encargados? Los únicos, los levitas. Nadie más. Pero adelante, ¿no? Esas son instrucciones que el Señor va a seguir dando. Y acá terminamos el capítulo 25. La lámpara de 7 luces. Esa lámpara de 7 luces, la conocen, seguramente habrán visto figuras. Si no, los invito y las invito a ver en su internet. Es la famosa menorá, ¿no? Una lámpara es un candelabro, realmente son 7 candelabros. ¿Y por qué el número impar? Porque el del medio es uno, pero luego van saliendo por los costados dos, dos y dos. Y se ponen velas en cada candelabro, y a eso se refiere las lámparas de 7 luces. ¿Quién puede leer? Perdón, Rafael. Sí, a ver, harás asimismo un candelabro de oro puro. Tanto la base y el trono del candelabro como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de estos brazos tendrán 3 adornos en forma de flor de almendro, los 3 con un cáliz, un botón y una flor. El tranco del candelabro, en cambio, tendrá 4 adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón irá debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, el otro estará debajo de los 2 siguientes y un tercero debajo de los 2 últimos. Los botones y las flores formarán una sola pieza con el candelabro y todo estará hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después harás 7 lámparas y las dispondrás de manera que envíen la luz hacia adelante. Las tenazas para arreglar los pabilos y sus platillos serán de oro puro.
Para hacer el candelabro y todos estos utensilios se empleará un talento de oro puro. Y ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Gracias, Rafael. Acá también, tareita para cada uno. Abra con paciencia en su internet, en el buscador, y que le desaparezca la menorá, la lámpara de 7 luces, y mírenla, ¿no? Una pregunta. Por el ojo entra mucho más que explicaciones que parecen ya media pesadas. Sí, Karim. ¿A qué se refiere o qué quiere decir? Y ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. O sea, ¿cómo se lo mostró? O Ah, sea, claro, no tenemos todo el detalle, ¿no? Ay, se le esa, hizo un esa parte, dibujito en la tierra, se le mandó qué cosa, no sé, o sea, claro, son detalles que no nos cuentan. ok, ya. Claro, Usaré la ¿no? imaginación entonces. Claro, no nos cuentan todo. Pero podemos suponer cómo fue el modelo. Bueno, entramos al capítulo 26, la morada. La morada se va a referir a la tienda del encuentro, a esa carpa arandaza que va a servir de templo provisionalmente y durante bastante tiempo, que va a ser reemplazado finalmente muchos años después por el templo de Jerusalén. Pero mientras no existe el templo de Jerusalén, lo que tenemos es, desde Moisés, esta tienda del encuentro. Entonces acá nos habla de detalles de construcción de la morada. ¿Quién puede leer? Yo, Son Manuel. dos diapositivas. Adelante. La morada. Para la construcción de la morada emplearás 10 cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Cada cortinado tendrá 14 metros de largo por 2 de ancho. Todas serán de las mismas dimensiones y estarán unidos entre sí en 2 grupos de 5 coordinados cada uno. Además, en el borde del último cortinado de la primera serie pondrás unas pecías de púrpura violeta y lo mismo harás en el borde del que está en el extremo de la segunda serie. Pondrás 50 presías en uno y 50 en otro, de tal manera que las presías se correspondan unas con otras. Después harás 50 ganchos de oro y con ellos unirás los cortinados entre sí, a fin de que la morada forme un todo. También harás 11 toldos de pelo de cabra para cubrir la morada, a manera de carpa. Cada uno de estos toldos medirá 15 metros de largo por 2 de ancho. Todos tendrán las mismas dimensiones. Vamos a seguir ahí así contigo, pero miren, esos toldos tejidos de pelo de cabra, ¿quién hacía ese tejido? Les digo, tiempo después, mucho tiempo después, el propio Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, va a chambear como tejedor de toldos de pelo de cabra. Miren cómo las cosas se van relacionando tanto. Continuemos ahí así, por favor. Luego unirás separadamente 5 de estos toldos en una parte y 6 en la otra, y doblarás el sexto toldo sobre el frente de la carpa. Después pondrás 50 presías en el borde del toldo que cierra el primer grupo y otras 50 en el borde que cierra el segundo grupo, el segundo conjunto. Además, harás 50 ganchos de bronce y los introducirás en las presías. Así unirás la carpa de manera que forme un toldo. En cuanto a la parte sobrante de los toldos, la mitad colgará en la parte posterior de la morada
y los 50 centímetros que sobran a lo largo de cada largo colgarán sobre sus dos costados para cubrirla. Además, tendrás que hacer para la morada un toldo de pieles de carnero teñido de rojo y encima de ella otro toldo de cueros finos. Gracias, Ayase. Miren qué nivel de detalle, ¿no? Casi, casi nos está leyendo los planos. Lo que sería en términos modernos, cuando tenemos la obra terminada, sería la memoria, ¿cómo se llama? La memoria o declaración de fábrica, exactamente cómo y con qué se va haciendo. Pero acá está como plano, como modelo a seguir. Miren, acá tenemos nuevamente dos diapositivas. El armazón de la morada. También harás para la morada unos bastidores de madera de acacia, dispuestos verticalmente. Cada bastidor medirá 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho y tendrás dos espigones ensamblados uno con el otro. Así armarás todos los bastidores de la morada. Harás 20 de estos bastidores para el lado sur, el que da hacia el Negev, y 40 bases de plata para sostenerlos, o sea, dos bases debajo de cada bastidor, uno para cada espigón. Para el otro lado de la morada, la parte que da hacia el norte, harás también 20 bastidores con sus 40 bases de plata. Y para el fondo de la morada, hacia el oeste, harás 6 bastidores, más otros dos para los ángulos de la parte posterior, que estarán unidos de abajo hacia arriba, hasta la altura de la primera argolla. Así se hará con los dos bastidores destinados a los dos ángulos. Allí habrá entonces 8 bastidores con sus 16 bases de plata, dos debajo de cada bastidor. Además, hará 5 travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que están a un lado de la morada. 5 travesaños para los bastidores del otro costado y otros 5 para los dos de la parte posterior, la que da hacia el oeste. El travesaño central deberá pasar a media altura de los bastidores, de un extremo a otro. Luego recubrirás de oro los bastidores, forjarás unas argollas de oro para pasar por ellas los travesaños, y a estos últimos también los recubrirás de oro. Para la construcción de la morada tendrás presentes todas las normas que te fueron dadas en la montaña. Gracias, Graciano. Eso con lo que comentó Karim. Hoy, ¿en qué momento en la montaña y cómo? ¿En la arena, en la tierra? Eso nos queda de incógnito. Ahora nos habla de el velo del santuario. ¿Quién puede leer? Del santuario. Más asimismo un velo de púrpura violeta escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con figuras de querubines diseñados artísticamente. Lo colgarás de 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro, que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal sostenidas por 4 bases de plata. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colgarás el arca del testimonio. Así, el velo marcará la división entre el santo y el santo de los santos. También colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, en el lado sur de la moneda, el candelabro. Así, la mesa quedará situada sobre el lado norte.
Ujú. Gracias, Beatriz. Miren, este detalle parece menor, como que se confunde con lo que estamos ya leyendo, pero es de una importancia especial. El velo del santuario. Nos dice, es un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con figuras de querubines diseñadas artísticamente, y lo colgarás de 4 columnas de madera, y nos da detalle. ¿Y dónde va a ir ese velo? Va a ir detrás, pero delante del arca del testimonio. De esta manera, este velo, dice, marcará la división entre el santo y el santísimo. Hay que leer santo de los santos como el santísimo. Miren, entonces, aquí viene esa idea de que el hombre cercano a Dios entra a rendirle culto en el lado del santo, pero Dios está del lado del santísimo. ¿Qué separa al hombre de Dios? Lo separa este velo. Vamos siguiendo, ¿no? Y recordemos en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el evangelista nos narra que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y el velo del templo es exactamente este del que se está hablando acá. Este que separaba el lugar santo del santísimo. Con la entrega de Jesús en la cruz, se elimina esa distancia que separaba al hombre de Dios. Al rasgarse este velo que separa el santo del santísimo, Dios y el hombre quedan conectados permanentemente. Y hoy en la iglesia lo celebramos cada vez que tenemos una exposición del Santísimo. El Santísimo no está detrás de un velo. El Santísimo está frente a nosotros. ¿Eso es una costumbre de Israel? No. Eso es a partir de Jesús. Entonces acá tenemos un elemento que distingue. Si bien tenemos tanto de herencia de nuestros hermanos mayores israelitas, pero tenemos elementos propios. Y aquí tenemos uno clarísimo. A nosotros no hay un velo que nos separe de Dios, porque Cristo eliminó ese velo. Miren qué lindo. Guillermo, adelante, por favor. Manuel Pablo, en el penúltimo línea, en la penúltima línea, habla del lado sur de la moneda, debe ser de la morada, ¿no? De la morada, sí, me he equivocado. De la morada. Ok, gracias. ¿Queda clara la figura del velo? ¿Por qué se pone un Sí, Manuel velo? Pablo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se pone un velo? Y luego, ¿qué significa cuando Jesús en la cruz muere y el velo se rasga? Y el significado de ese rasgarse el velo es la entrega de Jesús que elimina, que corrige la distancia de Dios con el hombre, o mejor dicho, que acerca al hombre a Dios, restablece la relación que se había roto a partir del pecado original. Emiliano, adelante, por favor. Sí, buenas noches. En este rescate de Dios al pueblo de Israel, encuentro para hacer todo esta morada, estas tiendas de encuentro, dentro de la gente contaban, ¿no es cierto?, con sastres o costureros, carpinteros, herreros, talabarteros, albañiles, ¿no es cierto?, para hacer sus tiendas. Eso es lo que estoy yo inquieto en esta situación, porque era la gente de esa época que tenían esos conocimientos.
Claro, Emiliano, de todas maneras habían personas, desde los tejedores, desde los tintoreros, los artesanos, los metalúrgicos y etcétera, ¿no? Definitivamente sí. Y como les adelantaba, la chamba del mundo, en este mundo, la especialidad de Pablo de Tarso, el apóstol, es tejer, es tejer. Y cuando uno dice Pablo era tejedor, ¿tejedor de qué? De chompas, de pantalones, no. Tejía esta lona de lana de cabra para el uso que se está indicando tan claramente. Claro, Pablo va a ser muy posterior, pero ya hay personas especializadas en estas labores que no son fáciles. Y sobre todo, veamos las dimensiones de estos tejidos. No es de 1 metro por 50 centímetros, no. Son tremendos. ¿Qué más podemos notar en esta perícopa del velo del santuario? Claramente, vale la pena mencionarlo, que el velo es una sola pieza, no son piezas como hemos visto antes, son piezas que se van poniendo separadas. En este caso es una sola. Y por eso cuando Jesús muere en la cruz, esa pieza única se rasga por la mitad. Y entonces rasgada se trasluce, se traslada, deja entrever. El Santísimo no está separado del pueblo, porque el sacrificio de Jesús ha sido para eso. Pero claro, estamos dando una explicación desde Jesús a ese tema que viene desde tan antiguo. Porque esto de Moisés es más o menos el año 1400 antes de Cristo. Adelante, Rafael. Bueno, a ver si continuamos. La cortina de entrada. Acá terminamos el capítulo 26 del libro del Éxodo. Para la entrada de la carpa harás una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Todo esto recamado artísticamente. Y para sostener la cortina harás 5 columnas de madera de acacia revestidas de oro. Sus ganchos también serán de oro y las apoyarás sobre bases de bronce fundido. Miren, tanto detalle e indicación. Rafael, ¿le habías levantado la mano? Adelante. No, falsa alarma, parece. A ver, seguimos. Una pregunta, Sí, para todo este nivel de detalle que se dio, supongo que habrán sido meses o tal vez años lo que tomó hacer todo esto, pero eh, ¿Dios puso un plazo para esto? O sea, se hará, o sea, si fue tan detallista en las formas, ¿no también lo fue en el tiempo de entrega, algo así? no. O no, ok. No, Karim, por lo menos no tenemos ningún vestigio de eso en el texto. O sea, si yo te digo sí o no, sería inventar, ¿no? Pero no, parece, si no está, es porque no hay un plazo. Ahora, hay artesanos especialistas en cada detalle trabajando a raíz de esas instrucciones. Pero cuánto demoró, no sabemos. A ver, capítulo 27. El altar de los holocaustos.
Esto puede leerse como el altar de los sacrificios, ¿no? Sacrificio, holocausto, se refiere a lo mismo. Entonces, ¿quién puede leer acá, por favor? Y a es entrar al capítulo 27. El altar de los holocaustos. Luego harás el altar de madera de acacia. Medirá 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, es decir, será cuadrado, y tendrá 1,5 metros de alto. En sus 4 ángulos, y formando una sola pieza con él, le harás unos cuernos. Después lo revestirás de bronce. Le harás recipientes para recoger las cenizas y también palas, aspersorios, tenedores y braseros. Todos estos utensilios serán de bronce. También le harás un enrejado de bronce en forma de red, y en los 4 extremos de la red deberás ajustar otras tantas argollas de bronce. Luego pondrás el enrejado debajo de la parte saliente del altar, de manera que la red llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Le harás asimismo unas andas de madera de acacia revestidas de bronce, y cuando haya que transportar el altar, las andas se pasarán por las argollas que están a ambos lados de él. Harás el altar de tablas, hueco por dentro, y en su ejecución te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Gracias, Cuchi. Otra vez te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Miren, el altar de sacrificios, el altar de holocaustos, de madera de acacia, una madera dura, buenísima, pero no es piedra. Augusto, adelante. En el libro de Apocalipsis vemos el templo que también habla de un templo de Dios en la Nueva Jerusalén que tiene también dimensiones y es muy parecido, ¿no? A ese tipo de dimensiones que se dan en general y que luego servirán también para crear el templo de Israel, ¿no? Entonces, de repente, Moisés recibió una visión de lo que era ese templo y trató de crearlo según lo que le habíamos mostrado, ¿no? Claro, o también al revés, ¿no? Moisés escribe esto y sobre esta base los escritos posteriores. Pero sí, hay una concordancia absoluta, ¿no? El atrio de la morada. El atrio, eso lo ubicamos perfectamente, ¿no? Es ese patio grande que tenemos en los templos, ya desde esta época, el atrio de la morada. O sea, no se trata de que estoy en la calle y de frente entro a la morada. Hay un patio exterior grande. ¿Quién puede leer? También harás el atrio de la morada por el lado sur, en dirección al Negev. El atrio tendrá unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas se apoyarán sobre 20 bases de bronce y estarán provistas de ganchos y varillas de plata. A lo largo del lado norte, las cortinas tendrán igualmente una longitud de 50 metros y estarán sostenidas por 20 columnas apoyadas sobre 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. A lo ancho del atrio, por el lado oeste, habrá 25 metros de cortinas, con 10 columnas y sus respectivas bases. Y sobre el lado este, hacia el oriente, el ancho del atrio medirá 25 metros. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medirán 7 metros y medio de longitud, y allí habrá 3 columnas y 3 bases. Las del otro lado tendrán las mismas medidas,
también con 3 columnas y sus respectivas bases. Gracias, Graciano. El cortinado para la entrada del atrio. Vamos a, Rafael, puedes leer porque veo tu mano se levanta y te ganan. Un cortinado de 10 metros de largo, hecho de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado, recarnado, recamado artísticamente. Hará las veces de puerta. Este cortinado colgará de 4 columnas apoyadas sobre 4 bases. Todas las columnas que rodean el atrio estarán unidas por varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio tendrá 50 metros de largo por 25 de ancho y 2,5 de alto. Todas sus cortinas serán de lino fino reforzado y sus bases de bronce. Los utensilios para el servicio litúrgico de la morada, lo mismo que sus estacas y las del atrio, serán también de bronce. Claro, gracias, Rafael. Miren, este atrio no tiene techo, obvio, ¿no? Están cercando el perímetro, pero no están poniéndole techo. Es como una antesala del lugar santo, y a su vez es una antesala del lugar santísimo. Entonces, son 3 partes: el gran atrio, el santo y el santísimo. Estamos viendo eso hasta ahora, ¿no? Las puertas son cortinas. Claro, cuando ya se construya el templo definitivo en Jerusalén, serán puertas que ya veremos, ¿no? Pero por ahora son cortinas, porque recordemos que esto se desarma para llevarlo en la medida en que el pueblo va caminando por el desierto, van a ir transportando esto. Es un templo móvil, por eso lo hacen de esta manera. Como decía Karim, qué cantidad de chamba hay acá. Chamba de transporte, pero también chamba de tejido, de preparar orfebrería, de trabajo artístico, artesanal, cualquier cantidad de trabajo. Sí, Rafael, adelante. Sí, sin ánimo de llevar el asunto por un lado profano, solamente lo dejo a modo de pregunta, cuestión nada más, posible o no. Si es que los hebreos se hayan basado en algún modelo o templo previo o arqueológicamente se haya comprobado esto, no sé si me dejo entender. Sí, pero eso Pero, no lo tenemos identificado, pero seguramente hay influencias. Seguramente porque ellos, los hebreos, nuestros hermanos mayores, no son los únicos habitantes del planeta. Entonces, los pueblos vecinos, de hecho, ejercen influencia. Ahora, ¿cuánto? Y en este caso, hay vestigios de que esto es copia de algo que hacían otros. No lo tenemos. No pareciera. sí. A ver, avanzamos. El aceite para el candelabro. Aquí terminamos el capítulo 27. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el candelero, a fin de alimentar constantemente una lámpara. Aarón y sus hijos lo deberán preparar en la carpa del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor, desde la tarde hasta la mañana. Este es un decreto irrevocable para todas las generaciones israelitas. Gracias, Maricarmen. Miren, hermanos, debe haber aceite puro de oliva molida que alimente constantemente una lámpara en el candelero. Aarón y sus hijos, los sacerdotes, y acá los están presentando antes de haberlos presentado más formalmente, está todo mezcladito. Pero Aarón y sus hijos van a ser los sacerdotes de Israel, los encargados del culto.
Ellos deberán preparar en la tienda del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, o sea, fuera del velo del Santísimo, deberán preparar ese aceite para que arde en presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Y añade, este es un decreto irrevocable para todas las generaciones israelitas. O sea, esto tiene que hacerse siempre, siempre. El Señor está presente y está presente siempre el culto. Graciano, adelante. Bueno, Pablo, pero acá dice que va a arder la lámpara en la noche, desde la tarde hasta la mañana. Eso prefigura la luz de Dios que ilumina la oscuridad, ¿no? Las tinieblas, ¿no? Claro, y debe hacerse todos los días. No, que hoy día me olvidé. No, no, no hay olvido. Que hoy día no lo hago. No hay forma. La instrucción es, se hace todos los días y por todas las generaciones que vengan. Entonces eso implica, se dan cuenta la necesidad de que hay gente que no solamente tú llamas, oye, vengan, tenemos que trasladar la tienda del encuentro porque el pueblo se va a mover. No, eso implica un grupo de gente que hace esta chamba todos los días. Entonces ya vamos imaginándonos qué significa estar consagrado al servicio del Señor. Los levitas van a tener el encargo de, uno, ese trabajo de mantener esta llama siempre, todos los días. Dos, el cuidado, el limpieza, el mantenimiento, recoger las cenizas, mantener la limpieza, repito. Y luego, armar y desarmar. Desarman, transportan, y en el nuevo punto de, de parada, arman nuevamente todo. En el interín cargan todo esto. Miren todo el trabajo que hay. Y a esto se le va a dedicar a una tribu entera. Una de las 12 tribus se va a dedicar por entero a esta labor. Y esa tribu es la tribu de los levitas. Esa tribu que viene de uno de los hijos de Jacob que estudiamos en el libro del Éxodo, Leví. O sea, todo se va a ir ganando, se dan cuenta. A ver, acá algún comentario. Hemos avanzado, miren, el capítulo 25, 26 y 27. El tiempo nos ha ganado. Vamos a quedar aquí, pero sería bueno escucharnos un poquito. Guillermo, adelante, por favor. Manuel Pablo, gracias. Esta aceite para el candelero y que quede encendido permanentemente es la prefigura de la lámpara roja que hay en cada templo donde está el Santísimo actualmente. Exacto, claro. Esa lámpara roja que ahora es una luz, pero en su momento podría haber sido una vela perfectamente, ¿no? Sí, yo hace muchos años, en la década del 60, 65 más o menos, todavía se usaban velas en esa época. Posteriormente, me imagino que por el consumo, el gasto, se idearon unas lámparas eléctricas con una lucecita que titila, o sea, se apaga y se enciende, para hacer la sensación de que está la llama de la vela que está titilando, ¿no? Y eso es lo que se usa ahora en todas partes prácticamente. Claro. Ujú. Perfecto. Emiliano, adelante, por favor. Muchas gracias. Para terminar, y estamos aprendiendo, el hermano Augusto pronunció en su primera intervención la palabra adoración.
Y yo estaba confundido, dije, adorar es besar, pero no es así. La adoración es servir, reverenciar, agradecer, alabar a Dios, es dar nuestro más profundo afecto. La verdadera adoración a Dios es amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerzas. Y para terminar, dice que hay 4 formas de adoración. 1, alabanza. 2, la lectura y la meditación, se refiere a la Santa Misa. Y 3, la oración que sale de nuestro corazón, de tú a tú con nuestro Señor. Y la obediencia y el servicio. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Graciano, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. La verdad que a mí me llama la atención toda esta información que Moisés recibió en el monte, en la montaña, ¿no? Todos teníamos la idea, o por lo menos yo tenía la idea de que Moisés subió a recibir las tablas de la ley, y ese es siempre lo que se repite, pero acá vemos que recibió una serie de informaciones bastante detalladas para el culto a Dios, ¿no? Eso me Claro. llama la atención en este momento. No, pero claro, Graciano, es coherente lo que tú dices, porque nosotros simplificamos y decimos lo que Moisés recibe en la montaña, en el monte Sinaí, son los 10 mandamientos. Y acá lo que nos está diciendo es recibe mucho más que eso. Y es lo que los judíos van a desarrollar después como los 613 preceptos. O sea, ¿qué recibe Moisés? ¿10 o 613? ¿Qué es todo esto? Una serie de enseñanzas, instrucciones, determinaciones, y todo lo recibe en la montaña. Rafael, adelante, por favor. Sí, muy agradecido por todos los aportes. ¿Es posible leer así de modo rápido? Lo conveniente es lo de Juan capítulo 20, es acerca Claro, del Arca de la Alianza. A ver, claro, Rafael, está, gracias. Acerca de, estaba María Magdalena junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cadáver de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Eso lo has encontrado en el capítulo 20 del Evangelio de Exacto, Juan. exacto, Manuel Pablo. Bueno, exactamente los 2 querubines. ¿Alguien más que quisiera, por favor, intervenir? Creo que sus intervenciones, estamos todos de acuerdo que enriquecen muchísimo la reunión. Bueno, hermanos, como siempre, para mí ha sido un gran gusto, una bendición compartir con ustedes este tiempo. Vamos a quedar aquí. A partir del próximo jueves, seguimos con el capítulo 28. Quedamos aquí.